El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas investigan los casos de infección por estreptococo A en niños. No hay alerta en nuestro país como sí ocurre en Reino Unido, pero varios casos graves en la Comunidad de Madrid que han terminado en fallecimiento han llevado a hacer un seguimiento de la situación. El estreptococo es una bacteria que se trata con antibióticos, que no tiene por qué cursar de forma grave, aunque en ciertos casos puede derivar en neumonía o meningitis. Hola, ¿qué tal? Aquí en Castilla y León las autoridades sanitarias lanzan un mensaje de tranquilidad. Enseguida escucharemos a la directora de Salud Pública de Castilla y León y también estaremos en Toro, en Zamora, porque allí sus vecinos no pueden tomar el agua que sale de sus grifos. ¿Y todo por qué? El motivo: por su alto contenido en arsénico. Enseguida vamos a estar allí en Toro para conocer cuál es el problema, cuál es la situación. Allí la Diputación va a instalar, o tiene previsto al menos instalar, una depuradora portátil. Y el precio de los combustibles nos está dando pues un pequeño respiro. En las últimas semanas su coste ha bajado. Le preguntaremos al presidente de la asociación que engloba a las estaciones de servicio de la comunidad cuál es el motivo, y también qué le parece que el Gobierno no contemple prorrogar la ayuda de 20 céntimos tal y como está ahora mismo a partir del mes de enero. Y en el tiempo del análisis hacemos balance del turismo en esta semana de puentes. Lo haremos con los responsables de Turismo Rural y Hoteles de Castilla y León. Aquí comienza Está Pasando. Nuestra primera parada es la localidad zamorana de Toro. Allí los vecinos tienen problemas con el agua. No pueden beberla por los altos niveles de arsénico que contiene. La Diputación de Zamora ha distribuido botellas de agua y hoy está previsto además que se instale una planta potabilizadora en la zona. Pero aparte de todo este problema, se ha originado un conflicto entre instituciones. Raúl Nieto, Toro, Zamora, cuéntanos. Pues sí, ¿qué tal? Muy buenos días. Como bien habéis dicho, en esta localidad zamorana de Toro, hace 2 días que sus habitantes no pueden beber agua del grifo, ni para beber, como he dicho, ni para cocinar. Y nos hemos venido con el alcalde de esta localidad, con Tomás del Bien, pues para que nos cuente cómo está la situación. Tomás, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, y bueno, pues la situación, estamos a la espera hoy de un segundo contraanálisis, ya que el miércoles, cuando la Junta nos notifica el resultado por encima de los valores de arsénico, nos notifica un análisis del día 23 de noviembre, 15 días después, y nosotros ese mismo día hicimos un contraanálisis que ya salió en parámetros correctos, y hoy estamos a la espera de un segundo contraanálisis para confirmar que el agua está, como digo, apta, y poder decretar que el fin de la incidencia. ¿Qué tal han sido estas horas, no? Porque imagino que ha sido un poco tenso todo. De repente se confirma que este agua tiene valores más altos de arsénico. ¿Cómo ha sido estas horas? Bueno, han sido horas complicadas porque obviamente estamos hablando del bien más elemental que tenemos los humanos para sobrevivir. Es cierto que nos pusimos a trabajar enseguida, de la mano además de Diputación de Zamora. Se ha suministrado agua embotellada, hoy se ha finalizado de colocar potabilizadoras portátiles, en este caso está puesta ya en la plaza de Tagarabuena y en breve estarán en otra par de plazas. Y bueno, la gente tiene suministro, obviamente ha habido preocupación, pero nosotros estamos trabajando intensamente, haciendo analíticas y con un control de agua, como digo, hoy en día, el mismo miércoles, ya era apta para consumo humano. Suministro a base de agua embotellada, entiendo, ¿no? Donde reparten los bomberos. Es que no tengo muy claro cómo se ha hecho ese reparto, si nos puedes contar. Sí, bueno, el agua embotellada ha venido suministrado por Diputación, más acopio que ha hecho el propio Ayuntamiento, y en el parque de bomberos, que está céntrico, en la plaza de San Agustín, se reparte agua a todas las personas que lo necesiten, y a las personas que no pueden desplazarse, los voluntarios de Protección Civil, que están trabajando desde el primer momento, y de Cruz Roja, te lo llevan a casa. O sea, que se garantiza el suministro absolutamente todo el mundo. Sí, el suministro está garantizado y cualquier persona con incidencia no tiene nada más que ponerse en contacto bien con el Ayuntamiento o bien con Protección Civil para hacerles llegar agua potable. Entiendo que esta situación, estamos a la espera de ese segundo análisis, se va a resolver en breves.
Sí, estamos a la espera del segundo análisis. No obstante, si ese análisis viniera con malos índices, ya está todo preparado para que el suministro no falte. Hay potabilizadores portátiles, tenemos agua embotellada para repartir y en caso de vernos desbordado, tenemos preparado ya la colocación de depósitos sanitarios, tanques de agua que se suministran con cisternas de Diputación también para que nadie se quede sin agua. Bueno, Tomás, pues muchas gracias y que se resuelva pronto. Gracias a vosotros. Pues ya lo tienen, esta es la última hora, están a la espera de ese segundo análisis y con la expectativa de que por fin se acabe este problema. Pues muchísimas gracias desde allí, desde Toro, desde Zamora. Eso es lo que esperemos, que se solucione cuanto antes el problema para los vecinos de Toro y que puedan consumir cuanto antes el agua que sale de sus grifos, que ahora mismo pues está contaminada, como les estamos contando, por altos niveles de arsénico. Y también vamos a hablar de otro problema, de infecciones por estreptococo A en menores. El Ministerio de Sanidad, en colaboración con las comunidades autónomas, investiga los posibles casos detectados en las últimas semanas por esta bacteria, por el estreptococo A, aunque de momento no existe ninguna alerta activada. Se está recabando información. En la Comunidad de Madrid, la Consejería de Sanidad ha comunicado la muerte de 2 niñas que presentaban un cuadro clínico de evolución muy severa. La bacteria del estreptococo A se trata con penicilina, con antibiótico, y puede desembocar en meningitis, shock séptico o neumonía. Se transmite por las gotas de saliva o por contacto entre piel y piel y afecta de igual modo a adultos y niños. Aquí en Castilla y León ha hablado al respecto la directora de Salud Pública, Sonia Tamames. Hasta el momento no se ha constatado que tengamos ese adelanto de las infecciones, porque realmente Reino Unido lo que ha dicho es que les está pasando un poco lo mismo que nos ha pasado con la bronquiolitis, que se les ha adelantado la epidemia de infecciones por estreptococo del grupo A. Nosotros en España, por el momento, no hemos constatado que esto haya sido así. Bueno, pues veremos también cómo evoluciona este asunto. Y en Burgos están buscando al ladrón o ladrones de iglesias. Hace unos días entraron en algunas parroquias de Burgos capital y allí, creo, Luis Ángel Rozas, Burgos, siguen buscando a los autores de esos robos. Pues eso es, la Policía Nacional está detrás de la pista del autor o autores de estos robos que en las últimas semanas han alertado a los vecinos de la zona oeste de la ciudad, ya que en los 3 templos donde lo han intentado, uno de ellos en grado de tentativa, los otros 2 robos consumados se encuentran en esta zona, en el centro, dentro del casco urbano de la ciudad de Burgos. Una de ellas es la ermita de San Amaro, que está enclavada justamente en el campus universitario del Hospital del Rey. Allí entraron los ladrones y robaron la recaudación de las lámparas electrónicas que hay en el templo. Posteriormente, el lunes pasado, en esta iglesia donde nos encontramos, en el barrio de Las Huelgas, justo enfrente del Real Monasterio de Las Huelgas, se encuentra esta parroquia de San Antonio Abad. Aquí los ladrones accedieron al interior del templo, se acercaron al sagrario, forzaron el sagrario y se llevaron 2 cálices. Y también lo han intentado, pero no lo pudieron consumar en el caso de la parroquia del barrio del Pilar, donde intentaron forzar la puerta de entrada. Como decimos, esto ha causado gran alarma social y los responsables de estas parroquias han decidido que por prudencia y hasta que se calmen las cosas van a dejar cerrados los templos, que únicamente abrirán sus puertas en los momentos de culto. Luis Ángel, pues muchas gracias por esa información de última hora desde Burgos. Claro, los ladrones han aprovechado el puente para cometer sus fechorías y también seguiremos muy pendientes de este tema. Y hablamos hoy también del precio de los combustibles. Hay buenas noticias porque el precio medio de los carburantes continúa esta semana en descenso, casi un 3% de caída. La gasolina y el gasóleo se mantienen, por tanto, por debajo de los precios anteriores a la bonificación de 20 céntimos por litro que aprobó el Gobierno y que entró en vigor, si recuerdan, en el mes de abril. Saludamos a Lorenzo Colomo, al presidente de la Federación Regional de Castilla y León de Estaciones de Servicio. Lorenzo, ¿a qué se debe esta bajada en el precio de los combustibles? Hola, buenos días, Pilar. Pues la bajada se debe básicamente a la bajada del precio del Brent, que, como todos recordaréis, estaba más o menos en valores de 120 euros barril en junio, julio y agosto,
y ahora está cotizando por debajo de los $80. Eso, lógicamente, se repercute en el precio de los carburantes en las estaciones de servicio. Lorenzo, hay incertidumbre también entre quienes cogen el coche todos los días, por supuesto también entre los profesionales de la carretera, por qué va a pasar con la ayuda del Gobierno a partir del mes de enero. Parece que dejará de aplicarse para todos los usuarios. ¿Cómo reciben ustedes, las estaciones de servicio, estas noticias? Pues nosotros todavía no tenemos noticias por parte del Gobierno sobre qué es lo que pretende hacer a partir del día 1 de enero. Lo que ocurre es que esto está generando mucha incertidumbre y muchos problemas a futuro. Estamos ya día 9 de diciembre, como quien dice, dentro de 20 días acaba esta bonificación sin saber qué va a ocurrir, y como todos recordaremos, cuando se puso en marcha en abril de este año, lo que sucedió es que muchas estaciones de servicio tuvieron que cerrar durante varios días porque las estaciones no estaban adecuadas, los sistemas informáticos no estaban adecuados. Es posible que si la información que recibimos del Gobierno llega 4, 5 o 6 días antes, como ocurrió en su momento, pues nos encontremos con que en plenas Navidades del año 2022 las estaciones de servicio tienen que estar cerradas porque los sistemas informáticos no hemos podido otra vez ponerlos acorde a las nuevas exigencias. Aparte de eso, también hay un problema, y es que como la gente no sabemos qué va a ocurrir, si va a haber o no va a haber prórroga de esa bonificación, entendemos que habrá un aluvión de clientes en las estaciones de servicio los últimos días del año aprovechando la bonificación estatal. Y tenemos que hacer nuestras previsiones en las estaciones de servicio. Claro. Como comentabas con respecto a los transportistas, entendemos que tiene que seguir existiendo una ayuda no solo a los transportistas, sino también a los particulares. Los transportistas, la forma más lógica sería a través del gasóleo profesional bonificado, ampliarlo, y luego a título general lo que llevamos diciendo desde hace ya más de 2 años es bajar el impuesto de hidrocarburos o bajar el IVA del 21 al 10% de forma temporal para paliar los efectos de la crisis de los efectos de la guerra de Ucrania y Rusia. Esa ha sido precisamente la bajada del IVA, su propuesta inicial, y como está comentando, la mantienen, ¿no? No sé si le han hecho llegar al Gobierno esa propuesta de nuevo, que ustedes apuestan por esa rebaja del IVA. Así es, desde luego es la forma más correcta. Se lo llevamos explicando o intentando explicarlo desde abril de este año. De momento sin respuesta, y a día de hoy, en este último mes, estamos intentando recibir información por parte del Gobierno y ver cómo podemos hacer para que tengamos las estaciones de servicio adecuadas a partir del 1 de enero a la nueva normativa, la que vaya a ser, y no tenemos respuesta. No tenemos respuesta ni a nivel nacional ni a nivel regional tampoco, por desgracia. Y ya una última pregunta, Lorenzo. ¿El embargo de la Unión Europea al petróleo ruso, en vigor desde el lunes, nos puede afectar de alguna manera? No nos puede afectar, de hecho nos está afectando porque la semana pasada el Brent cotizaba por encima de los $85 y ha bajado de los 85 a los 76 en estos últimos días, precisamente por ese embargo del precio del petróleo de la Unión Europea a Rusia. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues entendemos o entienden las grandes empresas que ese precio del embargo, que está en $70, será el precio en el que cotice, vamos a decir, de media, el Brent en el año 2023. Es una buena noticia si nos planteamos que hace 6 meses estaba el Brent a 120 euros el barril. Lorenzo Colomo, presidente de las estaciones de servicio de Castilla y León, una vez más, gracias por atender a nuestro programa. Está pasando. Gracias a vosotros. Y quienes vayan a hacer un viaje van a encontrarse el combustible más barato que hace un mes. Estamos en pleno Puente de la Inmaculada, es el segundo de esta semana y mucha gente ha aprovechado para viajar, para hacer turismo. Es verdad que el tiempo no está acompañando, pero ya lo dice el refrán, al mal tiempo buena cara, y siempre hay cosas que hacer para resguardarse de la lluvia. Nos vamos hasta Segovia, ahí está Alberto Guerrero. ¿Cómo están siendo estos días por allí, por Segovia?
Pues a pesar de la lluvia, lo veis, tenemos muchísimo público, mucha asistencia en este, bueno, qué decir, acueducto, nunca mejor dicho, en este caso más que puente festivo. Os diría que estamos en un entorno de los más atractivos de nuestra región, parece que tiramos para casa, pero lo hacemos realmente así, porque Segovia siempre atrae. Estamos con el concejal de turismo, Miguel Merino, del Ayuntamiento de Segovia, y precisamente queríamos preguntar, Miguel, por las cifras que ya tenemos, aunque la semana próxima detallaremos un balance completo, pero a día de hoy, viernes, ¿cómo está siendo esas cifras de ocupación y de visitas? Bueno, de momento estamos contentos, a pesar de que contábamos con dos factores que van en contra, ¿no? Uno, este clima, y dos, que son muchos días. Un puente que otros años son 5 días, pues este año se han convertido en 10. Aún así, la ocupación media en hoteles supera el 80% y esperamos que este fin de semana vuelva a rozarse las cifras del 95-100 para tratar de mejorar esa cantidad. Desde luego, en cuanto a datos de visitantes, estamos muy cerca del 2019 en estos momentos, y desde luego determinadas atracciones turísticas como el Centro Didáctico de la Judería o la Puerta de San Andrés, la Casa de la Moneda o la Casa de Antonio Machado han superado los datos del 2019, que en Segovia fueron datos récord. Al atractivo que ya tiene de por sí por el patrimonio que tenemos aquí en Segovia, el Ayuntamiento ha querido añadir también el atractivo navideño, con muchísimas actividades que entiendo que están funcionando como refuerzo de ese atractivo, ¿no? Bueno, hemos querido también diversificar ese producto, esa experiencia, y no solo hacerlo para los turistas, que también que vengan, sino también para los propios ciudadanos y ciudadanas de Segovia, que puedan disfrutar de otra manera la Navidad. Entonces, el mercadillo con 23 casetas de productos extraordinarios, una decoración muy apropiada para la fecha, cañones de nieve, un trenecito de Navidad y la pista de patinaje ecológica a los pies del acueducto, pues están siendo grandes atractivos. De hecho, me estaban diciendo ahora que en la pista de patinaje ya superan las 3.000 personas que la han utilizado durante los pocos días que lleva abierta. Una pista de patinaje que tenemos justo encima de nosotros en la terraza de Santa Columba. En realidad, quizá tenemos una asignatura pendiente, que es aumentar el número de pernoctaciones. No sé si es porque la mayor parte del público del turismo que viene es cercano de Madrid y eso hace que pasen menos tiempo aquí. Tendríamos que capturar, por decirlo de alguna manera, entre comillas, ese turismo más lejano. En Segovia ha sido un reto siempre, y sin necesidad de tenernos que conformar con el dato que hay hasta ahora, pero llevábamos cerca de 20 años luchando por superar las 2 pernoctaciones por viajero. Y este año lo hemos logrado por primera vez en 20 años. Y ya es más llamativo no solo por el turismo nacional, pero en materia de pernoctaciones del turismo internacional superamos las 3,6 pernoctaciones por viajero, cosa que es un dato que nos refuerza y nos anima a seguir con determinadas estrategias, sobre todo vespertinas, actividades de tarde y muy vinculadas a casi obligar al turista que viene a que, si quiere realmente disfrutar de la ciudad, tiene que quedarse a dormir, o bien por una experiencia nocturna o bien por una experiencia de madrugada, como es el vuelo en globo, que es uno de nuestros fuertes también. Pues como veis, hay muchas opciones para que los turistas que nos visitan aprovechen también varios días. Contrastan esas cifras de ocupación con las que nos daban esta mañana desde la Asociación de Turismo Rural, donde parece ser que en pueblos, en el entorno rural, las cifras de ocupación andan en torno al 40-45%. Por último, quería preguntarte si a día de hoy, aún con las cifras aproximadas hasta que las confirmemos la próxima semana, las esperanzas que se tenían en este largo puente, estos 2 fines de semana engarzados por tanta fiesta, realmente se están cumpliendo. Tengo que reconocer una cosa, es que soy muy castellano, entonces mis esperanzas son siempre las justas y no hago previsiones a futuro, sino me gusta hacer más balance con los datos que tenemos. Entonces, partimos de una situación o de unos años que eran complicados, pero este año está siendo muy bueno para el turismo en Segovia. Hemos conseguido mejorar esa pernoctación, lo que ha tratado también de mejorar no solo el rendimiento y la rentabilidad de los hoteles y los propios restaurantes, sino de reforzar la calidad de esos productos y sobre todo que la afección de ese turismo de excursionista del día que va y viene también se nota en el día a día de la ciudad. Entonces yo creo que es el momento también de que busquemos qué tipo de turismo queremos. Con respecto a la comparativa del turismo rural, en octubre ya la media parece ser
que en toda la provincia caía un 6% el turismo, sin embargo aquí en la capital nos hemos mantenido con esos datos. Pues como veis, con esos datos que son esperanzadores, con toda esta gente que está disfrutando de este día lluvioso en Segovia, también con frío, nos veis abrigados a ambos, así que disfrutando de Segovia con esas previsiones también buenas de una ocupación de en torno al 80% para este fin de semana. Pues gracias, Alberto, compañero, y también gracias al concejal de Turismo de Segovia que nos ha atendido. Esa es la situación que nos encontramos en Segovia. No sé si será extrapolable al resto de la comunidad. Ahora lo vamos a analizar, cómo le está yendo al sector turístico de Castilla y León, a hoteles y alojamientos rurales. Y lo hacemos con Luis Chico, que es el presidente de la Asociación de Empresarios de Turismo Rural. Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días. También está con nosotros Francisco Javier de Frutos, que es secretario de la Asociación de Hoteles de Castilla y León. Gracias. Muchas gracias. Por videoconferencia también nos atienden Pilar Fernández, que es la vicepresidenta segunda de la Asociación de Hoteles de Castilla y León. Pilar, gracias por acompañarnos. Gracias. Y Beatriz Caravia, que es presidenta de la Asociación de Turismo Rural de Soria. Muchísimas gracias también, Beatriz. Encantada de estar con vosotros. Bueno, pues enseguida vamos a comentar lo que nos decían desde Segovia, pero lo primero, antes de entrar en el tema, nos vamos a fijar primero en la situación de partida del turismo rural en este puente un tanto raro, por así decirlo. Antes de que empezara, esta era la previsión del sector en la comunidad, lo van a ver. La Asociación de Empresarios de Turismo Rural de Castilla y León esperaba para estos días una ocupación de en torno al 60%. En España la ocupación esperada varía según quien haga el pronóstico. Va desde el 30% de la media hasta el 80 o 90% según zonas concretas. Aquí ese 60% contrastaría con el 90% del año pasado y detrás pues habría varias razones. Una ya se la pueden imaginar, es la inflación, la subida del coste de la vida. Tampoco ayuda el tiempo que estamos teniendo estos días, ni que los festivos hayan caído pues en martes y en jueves, por lo que se ha diluido un poco el efecto del puente en las casas rurales. Aún así, según un portal de reservas, Club Rural Castilla y León es la segunda comunidad detrás de Cataluña con más solicitudes de reservas para esta semana, y lo que sabemos es que en el último mes, con datos cerrados, octubre, fuimos la autonomía preferida por los turistas rurales. Se registraron 153.200 pernoctaciones, aunque es verdad que respecto a octubre del año pasado cayeron casi un 16%. En número de viajeros, pues fuimos los segundos. Vinieron más de 68.500, casi todos de otros puntos del país, y pasaron de media unas 2,23 noches, un poquito por debajo de la media nacional. Por provincias, en todas cayó algo el número de viajeros, excepto en Zamora, a donde llegaron un 7% más que hace un año. Así que lo primero, como estamos hablando de datos de turismo rural, Luis, hablábamos de esas previsiones de turismo rural. Yo no sé si a día de hoy, 9 de diciembre, se han cumplido esas previsiones que teníais en el turismo rural. La verdad es que sí se están cumpliendo de una manera un poco, no iba a decir racional, porque es que hablamos de dos puentes totalmente diferenciados frente a uno que es con el que podemos hacer la comparativa años atrás. Es decir, cuando tenemos un puente como este, que es del 2 al 6 y otro del 7 al 11, pues estamos diluyendo de alguna manera todo lo que es la participación o las visitas que veníamos. El primer puente está más enfocado a la capital de España, puesto que era festivo en esos 2 días, el lunes y el miércoles, y el segundo pues va más enfocado a Castilla y León preferentemente. ¿Qué ha pasado? Pues realmente pues que de esas ocupaciones que tenemos con el puente del Pilar, perdón, el puente de la Inmaculada, que es el habitual y que es un punto de referencia dentro de lo que es nuestro turismo rural, pues con unas ocupaciones del 90-95%, pues nos hemos quedado, digamos que con una ocupación próxima al 60%. No me atrevo yo a decir muy alto lo del 60%, pero vamos, en torno a eso, que es bastante lejano a lo que habitualmente contemplamos. ¿Pero están satisfechos con esas cifras?
satisfechos no estamos porque hay que, como decía, algunos tienen que pagar nóminas, hay que afrontar muchísimos gastos que el turismo rural no hay que olvidar que está en el mundo rural, y en el mundo rural se ha incrementado absolutamente todo, es decir, para ir a cualquier sitio hay que utilizar el coche. Para empezar, casi todos nuestros alojamientos rurales se encuentran en pequeñas poblaciones, y se nota muchísimo porque ya hemos dicho más de una vez, montar o tener un negocio en el mundo rural supone es un lujo, porque todo es un poquito más caro que en la ciudad. Entonces sí que lo notamos, y la verdad es que esto pues no es ninguna ilusión. Hay zonas o sitios o lugares que han funcionado bastante bien, pero no es la tónica general. Estamos hablando de, en general, el sector. Luis, decíamos antes que el año pasado había sido mejor, que habíais llegado a ocupaciones del 90%. Nos podemos imaginar qué hay detrás también, ¿no? Me imagino que una causa, la inflación. ¿Lo habéis notado, que la gente tiene menos dinero, menos poder adquisitivo para marcharse de puente? Hombre, totalmente. Es decir, hay una cosa que hay que verlo, no solamente por la parte que corresponde al empresario, que ha visto subido todas las energías, la luz, el gasóleo, la calefacción, hemos visto cómo se ha subido la leña, el pellet, una subida brutal, estimada en torno a un 20-25%, que sería el acumulado, ¿no? ¿Y qué ha pasado? Que es que no solo lo vemos como empresarios que tenemos que afrontar estos gastos, sino que es que de la otra parte está la gasolina, que aunque haya bajado, sigue estando a un precio que todo el mundo que viene va buscando ahora la proximidad. Proximidad porque es menos kilometraje y menos gasto, pero que a lo que vamos es que, por el otro lado, alimentos, peajes, gasolina y las consabidas subidas de todo lo demás. Entonces, ¿esto qué hace? Que la gente se plantee de alguna manera, pues, recortar, y yo creo que de lo primero que recorta uno es del entretenimiento, ¿no? Del ocio, y en este caso pues el turismo rural, que yo creo que es importante. Tenemos además que hace unos días hemos tenido Black Friday, tenemos una anticipación por esa incertidumbre de lo que va a venir ahora, una incertidumbre de lo que es la Navidad y de ese subidón que se espera. Pues eso de alguna manera lo que genera es que la gente haya invertido, haya gastado dinero ahora y esté de alguna manera, pues como hacemos casi todos, esperando a ver qué es lo que va a pasar e intentando pues acumular dinero, tener dinero o no gastarlo. Decía Luis que bueno, también ha ido por zonas, dependiendo de la zona en la que se encuentren esos alojamientos rurales. Le voy a preguntar a Beatriz, allí por Soria, ¿qué tal ha funcionado esta semana de puentes tan raro? ¿Cómo está funcionando? Porque todavía estamos en este segundo puente, en el puente de la Inmaculada. Bueno, para este puente dependemos mucho de la Comunidad Autónoma de Madrid y, como ha dicho Luis, pues se ha visto favorecido más la Constitución que la Inmaculada. Este fin de semana estamos más flojitos en la provincia de Soria de ocupación, y totalmente de acuerdo que para este puente no nos está favoreciendo en absoluto la inflación, pero es que los gastos fijos para la Navidad son muy altos en cualquier domicilio. Llamo gasto fijo incluso los regalos de Navidad del Papá Noel, que qué niño no va a tener su regalo, y ante la previsión y la subida que ha supuesto todo, incluso los juguetes, no nos engañemos, pues eso ha repercutido muchísimo en este puente, aparte de que no nos han favorecido los días festivos. ¿Un comportamiento entonces diferente con respecto a otros años? ¿Le ha funcionado peor? Yo tengo que decir que muy posiblemente este puente ha sido de los peores de los últimos 10 años. El año pasado, tras el COVID, la gente tenía muchísimas ganas de salir de casa. Sí que sí había habido un ahorro en cada casa. Ese confinamiento había provocado un ahorro y la gente quería salir. Teníamos lleno este puente 2 meses antes en Soria como un 95%. Completamos todos los alojamientos. Este año nada que ver con el año pasado, ni en los últimos 10 años hemos podido ver unas cifras así. O sea que la situación no es muy alentadora, como creo que tampoco es muy alentadora para los hoteles, a pesar de lo que ha dicho el concejal de Segovia, al que escuchábamos antes. Francisco, ¿cómo se ha
presentado esta semana de puentes para la ocupación hotelera aquí en Castilla y León. Le veíamos al concejal de Segovia pues bastante satisfecho con la llegada de turistas y él hablaba de unos buenos datos de ocupación. No lo sé. Pasa que los políticos no suelen pagar nóminas, por ese motivo son optimistas. La realidad es que el sábado y el domingo de 3 y 4 han funcionado relativamente bien. Los datos que tenemos de las diferentes provincias, prácticamente todos se centran en torno a un 75% de ocupación. Insisto, estamos hablando de sábado y domingo 3 y 4 de diciembre. El fin de semana. Efectivamente, 2 días. Y de forma complementaria, el 8 jueves va a funcionar relativamente bien, sobre un 70%, 9 y 10 todavía es pronto porque hoy no está lleno, nuestras capitales no están llenas, ni mucho menos, podemos tener sobre un 75-80% y esperemos que acabemos así, porque me temo que con el frío y la climatología cambiante incluso podamos tener cancelaciones. Entonces, a todo esto, insisto, nosotros pagamos nóminas 365 días al año, encendemos la luz y ponemos la calefacción todos los días, y vengan o no vengan turistas, vengan o no vengan clientes, tenemos gastos fijos. Entonces, hablar de ocupaciones de 2 días o hablar de ocupaciones de 5 días frente a 10, pues se nos hace un poco cuesta arriba. Si sacamos los datos de toda la semana, no creo que la media de los 10 días que ha ocupado el puente, el del 2 al 11 de diciembre, sea superior al 45 o 50%. Y de hecho los mensajes de esta mañana de los hoteles asociados en las diferentes provincias de Castilla y León, pues bueno, viene a destacar lo que estoy diciendo. Entonces, esa es nuestra realidad. Nuestra realidad es que los suministros han subido, nuestra realidad es que este puente es demasiado largo y aquí a mí sí que me gustaría mandar un mensaje incluso a nivel nacional. Un puente tan largo, sin que los festivos estén pegados, sean adyacentes al fin de semana, lo que supone es un desconcierto en la industria, en el turismo, en el comercio. Ayer paseaba por mi ciudad y veía unos comercios abiertos, otros cerrados. Ya. ¿Con qué se quedan los consumidores? ¿Pueden salir a comprar? ¿No pueden salir? Ya. Es decir, ¿qué mensaje mandamos? Yo, si no me equivoco, hace un tiempo escuché a un político nacional hablar sobre la conveniencia de juntar los festivos a los fines de semana para concentrar los días de producción y los días de ocio. Sí, pero se quedó la propuesta ahí un poco en el aire. Parece ser que aquí el político tampoco paga nóminas, entonces quedó diluida. Entonces ese es el mensaje nuestro y esa es nuestra realidad. O sea que a ustedes les ha perjudicado este macro puente, macro semana de puentes. Efectivamente, porque creemos que ha confundido al consumidor. Y le preguntaba antes a Luis si notáis que la gente tiene menos dinero para viajar. No sé si eso también influye, aparte del macropuente, aparte del mal tiempo que puede haber influido también en alguna cancelación o que puede influir de cara al fin de semana, y el poder adquisitivo de las personas. Vamos a ver, la industria del alojamiento turístico es una gran industria en Castilla y León. Probablemente estemos hablando de una de las grandes industrias de Castilla y León. No en vano damos trabajo a más de 12.000 personas y tenemos un activo que supera los 2.300 millones de euros a valor de reposición, con lo cual somos fábricas de ocio destinadas a satisfacer clientes, unos clientes que buscan alojarse por fines turísticos, otros por fines laborales y otros por cualquier tipo de finalidad. En definitiva, nuestro sector nace para dar servicio a la movilidad, precisamente e incluso con un factor esencial como se vio durante la pandemia. Entonces, dicho esto, la realidad es que desde mayo, que para mí es el punto de inicio o el punto de la finalización de las restricciones a la movilidad, hasta ahora hemos visto que existía una demanda insatisfecha que se ha ido más o menos satisfaciendo. Las empresas tenían eventos pendientes de celebrar, reuniones, convenciones, y no olvidemos que en Castilla y León hay destinos turísticos que viven precisamente de la movilidad del turismo de negocios y del turismo industrial. Sí. Vemos también que todas las rutas turísticas, tanto el Camino de Santiago como las ciudades patrimonio, que venían recibiendo turismo tanto a nivel individual como a nivel de grupos, autocares, etcétera, etcétera, se han reactivado. Entonces, la realidad es que desde mayo hasta prácticamente el mes de noviembre hemos podido satisfacer esa demanda insatisfecha. Sí es cierto que a mitad de camino hemos tenido
el hándicap negativo en nuestras facturas de suministros del sobrecoste eléctrico. Claro. Pero bueno, se ha trabajado bien. Nuestras previsiones para los próximos años, para el próximo año, pues es la incertidumbre de qué pasará con los suministros y la incertidumbre de si esta supuesta crisis económica va a ser tal o vamos a conseguir dejarla en solamente un intento, que es lo que todos esperamos. Y antes de eso les voy a preguntar también por cómo esperan las Navidades, pero quiero hablar también con Pilar. Me imagino que está refrendando, que refrenda usted o no lo que dice su compañero. ¿Qué tal está la ocupación allí en los hoteles de Salamanca? No, en Salamanca pues es más o menos un poco lo que han dicho. Luego a nivel rural, porque nuestro hotel está en el mundo rural, pero somos alojamientos, las posadas reales, pues de 4 o 5 ciudades verdes, rurales, y es muy desigual los resultados que hemos tenido en el puente. Pero vamos, tan desigual como que hay posadas que no han llegado al 10% de ocupación en todo el puente y hay posadas que han alcanzado el 80 al 100% de ocupación. Entonces, al final es una media de un 30% de ocupación en todo Castilla y León de estos alojamientos rurales. Claro que es preocupante. ¿Y qué ha afectado? Pues ha afectado, es cierto, pues el acueducto que hemos tenido de puente, pues el mal tiempo, todo lo que habéis estado diciendo. El poder adquisitivo creo que no lo hemos estado notando, la falta de poder adquisitivo de los consumidores, porque es cierto que al principio el consumidor siempre va a querer aguantar sus niveles de gasto y van a querer seguir consumiendo ocio. Eso tendremos que esperar y ver un poco lo que pasa en los próximos meses. Pero a nivel alojamientos, pues estamos viendo un puente escaso de ocupación, con precios iguales a los de hace 3 años o incluso a veces inferiores, y también con costes muy superiores. Por lo tanto, la rentabilidad ha caído en picado. Estamos un poco expectantes a ver por ver lo que pasa en las próximas semanas. Y de cara, por ejemplo, a las Navidades, claro, las Navidades suelen ser fechas en las que las familias pues se suelen reunir en casa. Yo no sé si esperan salvar algo este final de temporada con las fiestas navideñas. Claro, los alojamientos que estamos en pueblos pequeños o en el medio del campo, pues los que tienen restauración sí que van a salvar parte con las cenas navideñas, y luego hay otros muy enfocados también a eventos familiares. Entonces, es muy irregular, ¿no? Es muy difícil de medir el impacto que va a tener en el sector rural, pero es que hay de todo. Hay gente que lo va a salvar con la restauración y hay pequeños alojamientos que lo van a salvar pues reservando el hotel entero para familias y amigos. Hay que esperar y ver. Lo que más preocupa sobre todo es a partir de enero. Claro. Lo que está claro es que hay una gran incertidumbre. Luis asiente con la cabeza. Yo no sé si en el tema del turismo rural quizá lo tenéis un poquito mejor de cara a las fiestas de Navidad. Es que, claro, realmente cuando hablamos de esa irregularidad, es evidente que hay unos determinados alojamientos que están preparados para afrontar todo lo que es las Navidades, las fiestas navideñas, y yo creo que siempre hemos hablado del mes de diciembre como un mes de los mejores que tiene el turismo rural, justamente porque se iban implementando tanto la Nochebuena como la Nochevieja, y veíamos cómo iba creciendo de alguna manera, y esto pues de alguna manera nos daba también una cierta esperanza para poder llegar a ese mes de enero, febrero y marzo, hasta casi la Semana Santa, que para nosotros es el punto de inflexión y el arranque un poco de temporada, y que de alguna manera pues era un poco el cubrir las expectativas de esos meses que verdaderamente son poco promocionados, poco comercializados, sí, que son malos. Y que de alguna manera son malos, en el cual mucha gente lo que decide es cerrar, hacer mantenimiento, y algunos pues a lo mejor si un poquito más adelante ven que no, pues cerrarán de manera permanente o continua. Entonces realmente es eso, hacer una alusión, que es verdad, que es que el turismo en Castilla y León es uno de los 3 pilares importantes con la automoción y el agroalimentario, y que hay que darle realmente una valoración y un sentido que hasta ahora pues parece que no lo tiene. Es decir, no solamente se mueven
casas rurales, alojamientos rurales. Nosotros somos partícipes de que dinamizamos zonas pequeñas donde vinculamos bodegas del tema agroalimentario, vinculamos restaurantes, hacemos de todo. Hace unos días yo tenía una familia aquí que ha estado unos días en un hotel rural y se ha venido a un hotel de la capital porque venían de la zona sur de España y de Sevilla en concreto, y ellos querían conocer, por un lado, unas zonas rurales y por otro la capital, con lo cual ese complemento de alguna manera es importante, pero a lo que vamos es que la Navidad pues atrae mucha gente para las compras, atrae mucha gente. Eso es lo que iba yo a preguntarle a Francisco. Hay un turismo que parece en alza, que es el turismo de compras, también el turismo de ver la decoración navideña de las ciudades. ¿Se queda solo en Madrid y Vigo o también vemos que aquí en Castilla y León, por ejemplo, Valladolid puede arrastrar algo de ese turismo? Qué duda cabe que cuanta más bonita esté una ciudad, más atrae turismo. Pero la realidad es que los meses, el mes de Navidad, el mes de diciembre y el mes de enero son meses flojos. Diciembre es un mes mediano, en lo que podemos, si el puente acompaña, facturamos, y los establecimientos preparados para celebraciones y eventos durante el día de Navidad, la Nochevieja, y también pueden acoger reuniones familiares y celebraciones. Pero no es menos cierto que los establecimientos preparados para eventos tienen grandes inmovilizados y grandes facturas que pagar de suministros, con lo cual, somos positivos, es lo que nos gusta, es en lo que hemos invertido, pero también hay que transmitir la realidad, es decir, que cuando un hotel se llena porque la comida de Navidad está lleno, no es sinónimo de que ese hotel esté desbordado de ingresos, es sinónimo de que ha conseguido hacer frente a los gastos, ha conseguido mantener el establecimiento abierto durante los 12 meses y que puede afrontar el mes de enero con posibilidad de mantenerse. Y yo tengo que decir y tengo que reflexionar que es que los hoteles de Castilla y León, la mayoría de los hoteles, prácticamente todos, no pueden cerrar. Es decir, el turismo rural tiene una particularidad, cumple una función en el medio rural, dinamiza el entorno, supone una renta complementaria para las personas que viven en el mundo rural, pero es que el turismo urbano y la industria hotelera, lo que generamos son 12.000 puestos de trabajo que ni podemos deslocalizar, porque no nos podemos llevar nuestros hoteles a China, ni podemos cesar, es decir, porque la mayoría de los alojamientos hoteleros, si se meten en un lío de hacer un ERTE, pues al final, si te cuesta buscar personal y encima les paras, es una auténtica locura, con lo cual no nos queda más remedio que mantener plantillas, mantener estructura, aún a pesar de que haya determinados meses que la ocupación sea baja e incluso entremos en pérdidas, todo ello esperando a que llegue un mes de marzo y un mes de abril y los eventos y el tiempo y demás nos haga albergar... que tienen que capear el temporal. Y luego otra cuestión que ya no me queda tiempo, pero que no quería que pasara desapercibida, porque es que hay novedades. Ayer la Comisión Europea ha propuesto que los operadores de plataformas de alojamientos turísticos, como es el caso de Airbnb, entre otras, pues sean responsables de recaudar y remitir el IVA a las autoridades fiscales cuando los proveedores de servicios no lo hagan, para evitar pues una ventaja injusta con respecto a los hoteles. ¿Ustedes están notando que les está comiendo parte del pastel esos alojamientos turísticos en pisos? No lo creo. No lo creo. Es un competidor más con el cual hay que convivir. Lo único que pedimos es competir en igualdad de condiciones. Igualdad de condiciones. Y me vais a permitir un momento. Es muy importante que cumplan los impuestos, pero también es muy importante que cumplan la normativa de seguridad y pasen los datos a la policía. Porque no nos engañemos. Hay la mayoría esta mañana leía de una banda que venía a robar en chalés, se suelen alojar en alojamientos alternativos, no se alojan en hoteles, porque los hoteles de inmediato pasamos los datos a la policía. Con lo cual, por una cuestión de seguridad, es imprescindible que se cumplan las exigencias legales. Pues Francisco, Luis, Pilar y Beatriz, lo tenemos que dejar aquí, aunque daría el tema pues, para otros 20 minutos más como mínimo. Muchísimas gracias por habernos acercado un poco a cuál es la situación que tiene el sector turístico aquí en Castilla y León. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con más cosas. Hasta ahora.
Seguimos aquí en Está Pasando. Estamos teniendo un puente de la Inmaculada pasado por agua y para acabar el fin de semana, el domingo, podemos ver caer algo de nieve en provincias de la comunidad como Segovia, Ávila y Salamanca. Mucha precaución, por tanto, en las carreteras si van a viajar. Hoy tenemos con nosotros a Pablo Sáez, que es presidente de ACEX, la Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras. Pablo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer. Bueno, no ha empezado oficialmente el invierno, pero ya podemos decir que en cualquier momento podemos encontrarnos episodios de nieve, pues de lluvia intensa, de hielo, de nieblas, y quizá pues debemos recordar justo en estos momentos, ¿no?, cómo actuar, cómo debemos actuar los conductores si nos sorprende, por ejemplo, un temporal en la carretera. No sé, denos algunos consejos prácticos que siempre son bien recibidos, aunque los sepamos, siempre está bien recordarlos. Yo creo que lo primero es valorar la necesidad del viaje que queremos hacer si tenemos unas previsiones complicadas. Si las previsiones son moderadas, bueno, pero si son complicadas, lo primero que tenemos que hacer es valorar la información, y no solo valorar la información y la necesidad del viaje, sino consultar previamente, antes de iniciar el viaje, cómo se encuentra la red, porque la información que existe para los usuarios a través de Internet es realmente amplia. La Dirección General de Tráfico, para todo tipo de carreteras, no solo las estatales, sino las autonómicas y las provinciales, tiene una información que reúne las dos características fundamentales. Uno, que sea veraz, y dos, que sea en tiempo real. Evidentemente, si una vez que hacemos el viaje y las previsiones son superiores a las previstas y nos encontramos en una situación complicada, lo primero que tenemos que hacer es no perder la calma. Y tenemos que ser conscientes de que en este país hay muchísimas máquinas quitanieves. El número de máquinas de este país, quitanieves, solo en la red del Estado superan las 1.400, y en el conjunto del resto de las comunidades estaríamos hablando por encima de las 2.000 o 2.200 máquinas quitanieves. Entiendo que es suficiente para abordar un episodio de nieve. Suficiente para abonar un episodio normal de nieve. No una Filomena. No, la Filomena también, si como ciudadanos actuásemos como debemos. Ya. Cuando tenemos una autovía, ya la Dirección General de Tráfico y nosotros también desde hace mucho tiempo decimos que dejemos libre el carril de rápidos y que circulemos única y exclusivamente por el carril de la derecha. Porque si ocupamos ambos carriles y se produce un corte de la circulación, las máquinas están, pero el problema es que no pasan. Claro. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es educarnos en seguridad vial, que nos hace mucha falta a todos, y dejar el carril de la izquierda libre para los equipos de vialidad. Si eso lo hacemos, la minimización de las incidencias serán importantes y significativas. Si no lo hacemos, nos encontraremos colapsados. Sí, como pasó, eso, le decía lo del episodio de Filomena, porque eso, estaba recordando esa gran nevada, ese gran temporal que sufrimos, esa gran borrasca que sufrimos hace unos años. Claro, cuando surgen episodios de este tipo, pues luego nos preguntamos, ¿y por qué pasó esto y por qué pasó lo otro? Bueno, pues una de ellas quizá fue, es verdad que las previsiones no alertaban de esa cantidad o de ese volumen de nieve que luego ocurrió, aunque sí que ya había cierta alerta. ¿Cómo actúan las empresas de conservación de carretera cuando hay una previsión de que va a haber un temporal y que puede complicarse la cosa en las vías? A mí hay una cosa, aprovecho que me das pie, hay una cosa que muchas veces se dice, se oye y se lee en medios de comunicación y que creo que es una enorme falacia. Dice, no, es que se han visto sorprendidos. No. Se podrán hacer las cosas mejor o se podrán hacer las cosas peor, pero lo que no hay en vialidad invernal es sorpresas. Todos los centros de conservación, todas las administraciones de carreteras de este país reciben una previsión a 14 días, una previsión a 7 días, una previsión a 3, a 48 y a 24 horas. Evidentemente, sorpresa ante una situación de temporal no existe.
Es cierto que se puede producir una situación menor o mayor en intensidad a la inicialmente prevista, pero no hay sorpresas. Entonces, como no hay sorpresas, lo que sí hay por parte de las empresas y de las administraciones es una actividad tremendamente preventiva. Es decir, cuando se tiene la hora prevista a la cual se va a producir una posible precipitación, previamente ya se ha hecho un tratamiento totalmente necesario y tremendamente eficaz, que es un extendido de una salmuera encalzada para evitar que se produzca que la nieve que pueda caer se pueda quedar encalzada y se pueda producir una situación de deslizamiento. Y sobre todo para que cuando pasen las máquinas esa nieve no se apelmace, sino que se pueda disolver y separar. Entonces, repito, hay una previsión tremenda y como la vialidad no es una cosa que ocurra una vez en la vida, Filomena puede ocurrir una vez cada 100 años, claro. Pero la vialidad invernal ocurre todos los años. Lo que sí que hay es un aprendizaje de todos los eventos anteriores. De tal forma que cuando finaliza la campaña de vialidad invernal, lo primero que se hace es analizar todas las incidencias que hayan podido producirse en la campaña anterior y modificar los protocolos que se tienen establecidos buscando, si es posible, una mejora. Una vez realizado ese tratamiento preventivo, lo que se hace es ubicar los equipos de nieve en determinados puntos con acceso a todos los nudos importantes, cara a inmediatamente poder salir y realizar la otra operación significativa de la vialidad, que es la retirada de nieve, porque nosotros somos un país que cohabitar con la nieve lo justito. Lo justito, eso es lo que... Pues me voy a quedar con ese mensaje. Pablo Sáez, presidente de ACEX, la Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras, que tenemos primero que estar prevenidos para que luego y estar alerta de toda la información para que ustedes luego puedan actuar y puedan actuar bien. Así que muchísimas gracias por participar en el programa y bueno, supongo que pasado el puente de la Inmaculada, la mayoría de ustedes han colocado ya los adornos de Navidad en casa y aquí en Está Pasando comenzamos ya la temporada de belenes mostrándoles el que se puede ver ya en Segovia, en la sede de la Diputación, en el patio de columnas. Un belén formado por más de 500 figuras, atención, piezas de juguete de Playmobil, piezas que pertenecen a la colección privada de una diputada de la institución provincial, de María Cuesta. Ha sido ella misma la que ha cedido las piezas y la que se ha encargado de diseñar el montaje. Es un nacimiento desde luego poco usual. Entre las escenas que podemos ver, el entierro de un faraón y, cómo no, no podía faltar tampoco la figura de San Frutos, el patrón de Segovia. Bueno, pues a quienes estén en Segovia o a quienes estén estos días por allí, les recomendamos que vean este Belén, uno de tantos que seguramente les iremos mostrando. Nosotros nos vamos, pero el lunes estaremos aquí, Eduardo incluido. Que pasen un buen fin de semana y que disfruten del puente los que estén disfrutando de él, ¿vale? Hasta el lunes, adiós.